Estamos de vuelta y vamos a seguir conversando sobre lo que ha pasado en Estados Unidos en las últimas semanas. Hemos hablado sobre el discurso del presidente estadounidense, pero también vale la pena hablar sobre un tema que mencionó, que es el tema de las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania. Hace ya varios días hubo un impasse en una reunión entre el presidente estadounidense y el presidente ucraniano. Y hay que recordar el contexto en el que se da esto. Estados Unidos ha sido un gran aliado de Ucrania en la guerra que libra contra Rusia. Estamos hablando de más de 350.000 millones de dólares estadounidenses que han ido a Ucrania, mucho más de lo que ha aportado, por ejemplo, la Unión Europea, creo que es casi el doble. Entonces, lo que está haciendo Zelensky en estos momentos es ver cómo la nueva administración de los Estados Unidos va a apoyar a Ucrania. Sin embargo, fue una reunión bastante tensa en la que prácticamente salieron peleados. Trump reclamó que no había habido suficiente agradecimiento de parte de Ucrania por todo el esfuerzo que hace Estados Unidos, y además claramente la posición de Trump es diferente porque él lo que está buscando hacer es encontrar la paz. Como lo hemos hablado varias veces en este programa, Trump ha entendido que su principal enemigo probablemente es China y entiende que no puede tener tantos flancos abiertos. Entonces lo que está buscando es que la situación en Ucrania por fin termine y se llegue a una especie de acuerdo de paz. Parece que Zelensky no ha estado tan de acuerdo, pero han habido desarrollos sobre este tema. Ha pedido de cierta forma disculpas el presidente ucraniano y está buscando llegar a un acuerdo con Trump nuevamente, así que es un tema que vale la pena analizar. Siguen con nosotros con Claudio Lechín y Alberto Medina. Alberto, quería preguntarte por este tema. ¿Qué fue exactamente lo que pasó en la Casa Blanca entre Zelensky y Trump y cuáles han sido las consecuencias que ha tenido para la política internacional? Bueno, en primer lugar habrá que ver si esto fue premeditado, este incidente que todos presenciamos a través de las cámaras, fue premeditado y pensado fríamente, o simplemente fue una reacción frente a una frase quizás desafortunada de Zelensky, intentando dejar claro que no había posibilidades de que funcionara una tregua o una paz en este contexto, y que disparó a partir de ahí una serie de intercambios que sonaron en términos muy duros, ¿no? Toda una discusión si las cámaras estaban previstas o no, si la idea era que estuvieran un rato y después salieran. Bueno, hay mucha conversación al respecto. Lo cierto es que esto encaja y empata perfectamente con el estilo de negociación de Trump, y que esta es probablemente una de las promesas de campaña más potentes que se pusieron arriba de la mesa durante la campaña presidencial. Este argumento de que durante la presidencia de Trump se consiguen procesos de paz y no se dinamiza la guerra, y por supuesto lo que está más a la mano para demostrar esta pericia es que se termine una guerra que ya tiene varios años, compleja por cierto, con muchas particularidades, y creo que en ese sentido Trump aprovechó la circunstancia para poner arriba de la mesa una dura presión que tiene que ver con dejar de aportar económicamente a este despliegue bélico, que de alguna forma garantizaría la continuidad casi infinita de esta guerra, que parece no tener desenlace rápido, si es que no hay una definición política de este tamaño como la que se ha puesto ahora en el tapete. En ese contexto, hoy estamos más cerca de conseguir un proceso de paz que hace 10 días atrás. Y después podremos discutir si la metodología es controversial, es válida, es polémica, está bien, está mal. Ese es otro debate. Lo cierto es que está forzando la situación para encontrar un acuerdo. Y todos sabemos que aquí la cuestión es no enviar señales equivocadas al mundo, ni premiar a los invasores, ni castigar a los invadidos, ni tampoco festejar las picardías europeas de no hacerse cargo de las cosas que pasaron en el pasado, que llevaron hasta esta situación. Y obviamente es un difícil equilibrio. Pero Estados Unidos no necesita una Rusia con posibilidades de vínculos con China. Necesita una Rusia desapegada de China, y eso, parte de ese proceso es que se termine la guerra con Ucrania. Tendrá que salvar las formas para que Ucrania también salga dignamente de este proceso y no termine claudicando como el derrotado de este conflicto, ¿no? Pero me parece que hoy estamos un poco más cerca que antes. Yo no celebro el incidente público que vimos en el Salón Oval, pero lamentablemente parece haber sido una pieza importante en el proceso que estamos ocurriendo. No, y como mencionas, es una situación tan compleja que Donald Trump tiene que hilar fino para poder encontrar una forma en la cual nadie se sienta necesariamente completamente victorioso. Y en ese sentido, Juan, yo quería preguntarte por las idas y venidas de Zelensky, ¿no? Esta actitud
que en teoría, según lo que dicen las fuentes de la Casa Blanca, las reuniones previas que habían tenido antes de salir a la prensa había estado todo bien, luego en la prensa se pone más agresivo, luego se supone que se va a disculpar en una entrevista posterior, no lo hace, regresa a Ucrania, no se disculpa, ahora sí busca, digamos, un punto medio. ¿Cómo interpretas tú estas idas y venidas del presidente ucraniano? Yo creo que tu pregunta es muy pertinente, porque generalmente todo ronda alrededor del análisis de Trump, que va de monstruo autoritario a vasallo del Kremlin, ¿no? O sea, al mismo tiempo autoritario y vasallo. Pero creo que es importante el análisis de Zelensky, ¿no? Una guerra, como todos sabemos, es la cosa más simple del mundo, es ir a matar, no hay más, no tiene otra, otra explicación. El gran problema y la gran sofisticación de la guerra es que una vez que se produce, allí en la guerra se dan cita todos los pecados humanos, todos los arquetipos, todas las oscuridades del ser humano, todas. De tal manera que se vuelve un hervidero de lo peor de la humanidad ahí, con un rostro, en muchos casos, excepcional, magnífico y bello, como es el caso de los héroes de gesta, los héroes griegos. Siempre uno pontifica al héroe de uno que va a matar a los demás y que lo salva a uno. Pero igual eso no significa que no deje de tener una connotación horrenda el hecho de la guerra. De ahí que se vuelve tan difícil la paz. En el caso de Zelensky, ha sido atacado por una potencia mundial, como es Rusia, y consigue defenderse del ataque de esa potencia que debía durar 3 días. Desde ese momento se ve que Zelensky no tiene una estrategia para la guerra. Un país pequeño que es atacado por un país mucho más grande, su estrategia es conseguir la paz de la manera más inmediata. Porque prolongar la guerra no le reporta ninguna utilidad a Ucrania, más cuando sus aliados, Europa y Estados Unidos, le prohíben atacar a Rusia con el armamento. O sea, no tiene capacidad ofensiva, ni aún ganando la guerra en frontera. Hace un ingreso por ahí, una escaramuza de ingreso en unos kilómetros rusos, pero está prohibido. Entonces, Zelensky no se ve desde el principio como un hombre que tenga una estrategia de salir de la guerra, que es una estrategia de paz. Defenderse y buscar la salida, defenderse y buscar la salida diplomática. Y Europa tampoco. Europa tampoco plantea la paz. Entonces, ¿qué queda? Que esa guerra se perdure ad eternum, que los ucranianos sigan poniendo muertos, que los rusos también sigan poniendo muertos. ¿Hasta cuándo? Porque además no hay una estrategia final. La estrategia final es tumbarlo a Putin, la estrategia final es conquistar Rusia, o sea, no hay una estrategia final. Vienen los de Estados Unidos y le piden otra plata, y ahí ya Trump desde su campaña dijo: yo voy a poner fin a esa guerra. Posiblemente, como dice Alberto y como has asegurado tú, sea para no tener dos grandes enemigos entre China y Rusia y tener un solo enemigo en China y traerse de aliado a Rusia. Pero también es un problema de presupuesto, ¿no? Están vaciando $300 billones, es mucha plata. Y va Zelensky, que tiene una economía no del 1% del PIB norteamericano. Ucrania no tiene el 1%, tiene menos, tiene el 0,6% del PIB norteamericano. Vas a un tipo que es el musculoso del barrio, que te ha estado ayudando con una cantidad de ayuda importantísima, y tú vas como el paladín mediático. Más allá de si eres una persona, si tienes dignidad, estás yendo en representación de tu país en guerra, no de un paladín mediático, no de un héroe que aparece en las portadas de las revistas, sino de alguien que tiene que dar una solución. Con el musculoso del barrio, no puedes hablar por encima del tipo. O sea, elemental de negociación. Yo no puedo, en una negociación donde tengo claro que yo debo ponerle fin a esa guerra, yo no puedo ir a enfrentarme, a pechar a mi auspiciante, al dueño del poder que me ha permitido repeler al invasor, ¿no? Entonces, más allá de las formas de Trump, más allá de que si fue una celada provocada, no debía
si fue una celada provocada, Zelensky no podía responder a esa celada. Su tarea era mantenerse aplomado hasta concluir la negociación de paz. Ahora, que los gringos piden, que Trump pide las minas ucranianas, bueno, posiblemente. Ustedes saben que los países tienen intereses y después de erogar 350 billones de dólares, no esperemos que los gringos digan, ah, bueno, es dinero quemado, ¿no? En muertos y armatroste que queda en los campos de Ucrania. No pensemos eso. Las guerras tienen una connotación de aprovechamiento económico y, por supuesto, el gladiador es Ucrania. Los que han puesto los muertos son Ucrania y Rusia. Rusia está muy golpeada, no creamos que Putin está, ¿no?, silbando en un parque, no. Está muy golpeada. Esta guerra le ha costado infinitamente un poder. Para mí, los dos grandes perdedores con la paz van a ser Putin y Zelensky, porque después de una guerra, la gente despierta, los que apoyan a Putin y los que apoyan a Zelensky. La gente despierta, empieza a preguntar dónde está la plata, empiezan a llorar a sus muertos, empiezan a buscar a sus hijos, ¿no? Ya empiezan otro tipo de cosas. Por lo tanto, yo no le vaticinaría a ninguno de los dos un buen desenlace después de la paz. Pero que lo más importante es la paz, a cualquier costo es la paz. Después todo el mundo opina, ¿no? Si tiene que ser justa la paz. Depende también de qué es lo que uno puede imponer, ¿no? Tampoco uno puede, no sé cuánto puede imponer Zelensky sus condiciones de que sea justa o de que se vayan o de que se queden o de que, ¿no? Es como si uno se pone de pontífice en un trono internacional a decir, bueno, es que han sido invadidos, por lo tanto tiene que ser justo, ¿no? Ahí no hay justicia con las guerras. Lo que hay son intereses y poder. Si él puede, yo creo que la comunidad internacional no va a permitir que vapuleen a Ucrania, es obvio, ¿no? Porque le daría muchísima ventaja a Rusia. La comunidad internacional, llámese el mismo Estados Unidos y Europa, van a hacer lo necesario para que Ucrania salga lo mejor posible del conflicto. No, y eso tiene sentido en el contexto que nos mencionas, ¿no? De que hay intereses también geopolíticos y económicos en Ucrania, porque no es coincidencia de que Rusia haya decidido invadir Ucrania y también de que Europa y Occidente hayan salido en defensa de esto debido al potencial energético de ese país, que es la puerta energética de Europa y de Asia, al menos en la parte norte. Quería preguntarte, Alberto, justo por eso, porque hemos hablado de Estados Unidos y hemos hablado de Zelensky, pero también hay otro actor importante de esta guerra, tal vez no de la misma relevancia, pero es Europa. ¿Qué papel crees que está jugando Europa, no solo en el conflicto, sino en la posición que ha tomado Zelensky en las últimas semanas de enfrentarse a Donald Trump? Bueno, creo que Europa tiene mucha autocrítica que hacerse primero, porque mucho de lo que estamos discutiendo tiene un origen en una percepción o en una visión acotada de la realidad, quizás un poco mezquina, y en esta sensación siempre de que el garante final y último del sistema termina siendo Estados Unidos. En ese contexto están en la zona de riesgo, están en la zona de peligro, están obviamente mucho más incómodos. No los veo cómodos en la conversación, tampoco con Estados Unidos, tampoco con Rusia, y creo que están en una encerrona porque además tienen sus propias problemáticas. Europa vive en este momento una situación política muy singular, con una polarización que también está empezando a hacer muy mella en muchos sistemas políticos tradicionales europeos. Tienen una dificultad estructural económica también, la conocemos todos, una población envejecida, con problemas de migración constante, y esta guerra, que creo la mayoría de los europeos pensaba que iba a tener una resolución mucho más rápida, finalmente estamos acá sin saber cómo termina y siempre con la amenaza de que eso se pueda convertir en algo más fuerte que lo que fue hasta ahora, que todavía es un conflicto encriptado, digamos, entre dos naciones, ¿no? Tampoco la veo Europa liderando el proceso. Está como, de alguna manera, a la retaguardia, mirando como si fuera de afuera esta historia, siendo que son protagonistas centrales de esta discusión, porque tiene que ver también con el futuro de la región. Y lamentablemente tampoco se ve, como sí había hace algunos años atrás, liderazgos europeos de volumen. Digo, Europa también tiene un conflicto allí, donde los líderes no tienen la legitimidad que quizás tuvieron hace un par de décadas atrás. Digo, dirigentes políticos de menor
valor, con menos apoyo popular, con problemas políticos puertas adentro de su país. Revisemos un poco lo que está pasando en Alemania, en Francia, en España. Digo, no es una situación cómoda para Europa estar discutiendo esta cuestión cuando tienen problemas económicos estructurales hace mucho tiempo y encima tienen problemas políticos domésticos. Lo veo desdibujado a Europa, lo veo al continente europeo sin reacción, sin capacidad de intervención. No aparecen como los negociadores del sistema, no aparecen como los interlocutores válidos. Que Estados Unidos esté dialogando directamente con las partes me parece que es una demostración empírica de que Europa ha perdido masa crítica y capacidad para liderar un proceso de paz. Digo, sería mucho más fácil que fuera alguno de los líderes europeos quien en este momento estuviera sentado a la mesa de la negociación. Pero Zelensky tampoco se sienta con los líderes europeos, mucho menos Putin. No, y creo que cuando salió Donald Trump como presidente, cuando ganó las elecciones, quedaba claro de que tenía una forma diferente de hacer las cosas, justamente, como mencionas, su acercamiento directo a hablar, por ejemplo, con Putin, la forma también en la que está negociando en Panamá con el tema de China. También hay que ver América Latina, cuál va a ser el rol que va a tomar en cuanto a nuestra parte del continente. Pero primero vamos a una pausa y volvemos con esos temas.